Bienvenidas amigas a nuestro podcast Hablemos Verdad. Como cada martes les saluda Susana Decano desde Guatemala, contenta, feliz, agradecida de poder compartir este espacio con ustedes para hablar de la palabra de Dios. Este podcast inició con ese propósito de que escuchemos acerca de él. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos arrancado hablando y exhortando sobre conocer a Dios en su palabra y esto ha sido bastante relevante para mi vida y es lo que oro que sea para la vida de ustedes. Hay demasiado contenido hoy que se dice cristiano. La otra vez le estaba diciendo a mi hija mayor, la cual pronto nos va a empezar a acompañar, me preocupaba muchísimo ver a jóvenes a qué le dan like. Y a qué repostean, qué siguen, qué comentarios son los que están leyendo, de los cuales quizás no siempre disciernen todo el mensaje. Y le explicaba que esto lo estaba comentando con ella porque una joven, me compartió un post de una cuenta que tenía más o menos 400,000 seguidores. Y el post decía, perdónate a ti misma. Habían alrededor de 9,000 likes y más de 2,000 comentarios que decían amén o agradeciendo por esta gran verdad. Y mi pensamiento inmediato fue, wow, Señor, aún hay mucha mies, pero también nunca es demasiado repetir lo mismo que los apóstoles hacían. Repetían en sus cartas, solo Cristo, solo la Escritura, solo para su gloria, solo por fe, solo por gracia. Y para no dejarte ahí y decirte por qué no está bien ese post, quizás tú lo hayas leído porque por lo visto veo que es bastante famoso. ¿Y por qué creo que no es un post bíblico? Y es porque la Biblia no enseña en ningún lugar que esto es así. La culpa ya me fue quitada cuando fui justificada por la obra de Cristo en la cruz. Él me perdonó, por tanto soy perdonada, pero aún peco y otros pecan contra mí. Vivimos en un mundo golpeado por el pecado hasta lo más profundo. Entonces nos seguiremos lastimando con o sin intención y somos responsables delante de Dios en cómo respondemos. La Biblia me llama a perdonar y pedir perdón, no me llama a perdonarme a mí misma. En ningún lugar de la Biblia dice eso. ¿O qué versículo puede apoyar esto? Es una mentira que se ha introducido en la consejería cristiana, entre comillas, como una forma de sentirme bien y quizás hasta segura de que porque me perdoné, entonces yo ya estoy libre. Y con esto hago la cruz de Cristo ineficaz y me pongo en el lugar de Cristo. Si lo que están queriendo decir es ya no te sientas culpable por lo que hiciste, pues entonces escriban eso. Pero la verdad es que no somos fuente de perdón en nosotras mismas. Es Cristo. Y Él ya lo hizo una única vez y lo hizo perfecto. Lastimosamente todas esas enseñanzas tienen como enfoque el yo. Nosotras siempre tenemos que estar haciendo algo en pro de nosotras porque nos gusta tener autoría en las cosas que nos pasan. ¿Y esto qué es de relevante con lo que hoy te quiero hablar? En que precisamente cuando dejamos de hablar las verdades que alguien diría básicas, pero son las verdades y las únicas verdades que necesitamos recordarnos y saber cómo vivirlas, sus implicaciones y sus aplicaciones a nuestra vida, es el Evangelio. Y la esperanza que el Evangelio nos da. Cuando nosotros ponemos esperanzas en cualquier otra cosa, esperanza en que si yo me perdono a mí misma, entonces voy a estar liberada, entonces estoy predicando y creyendo otro evangelio que no es el evangelio de la Biblia. Entonces hoy hablemos de la esperanza del evangelio de Jesucristo. Mira, las redes sociales, la aprobación del hombre, todas las habilidades o dones nos tratan de moldear y hacernos presa del hombre, siendo más el hombre y todo esto que te acabo de decir nuestra esperanza. Y sutilmente empezamos a adoptar enseñanzas y filosofías que contradicen la suficiencia de la obra de Cristo, confiando más en lo que se ve que en lo que no se ve. Imagínate.
Pero bueno, perdona que tardé tanto en explicar esto, porque precisamente pensaba en esa palabra, esperanza. Y realmente, ¿qué es la esperanza? Simple y sencillamente es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. Eso es lo que dice el diccionario. El objeto de esta expectativa puede ser una cosa o puede ser una persona. Algunos lo definen como un estado de ánimo, otros como un estado de fe. Y sin embargo, aunque lo digan como un estado de fe, a veces esa fe no tiene un objeto como persona. La Biblia la define como la obra de una persona, que es Cristo. Colosenses 1:27 dice, Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Ciertamente implica fe, pero vemos que no es una fe imaginaria o que no tiene un objeto o una meta o una misión, sino que es una persona que hizo una obra perfecta. Y en esta sencilla frase que acabo de leer en Colosenses 1:27, contiene muchísimas verdades que nos arraigan en Dios. Pero antes de hablar un poco más de eso, tengamos un poco claro, si ya lo tienes claro, pues entonces no va a importar que te lo vuelva a repetir o que yo me lo vuelva a repetir, y qué es el Evangelio. Se dice que el Evangelio es una buena noticia o las buenas nuevas de salvación de Cristo. Pero para nosotras poder hablar a otros correctamente del Evangelio, necesitamos saber de qué somos salvas, a lo que le llamamos la mala noticia. Y esto es que estoy apartada de Dios por causa de mi pecado, lo dice Romanos 3. Pues su ira está sobre mí, dice Juan 3:36. Por tanto, la única forma de tener una relación viva con el único Dios presente es morir a mi independencia y rebeldía, a ignorar que Dios existe, suprimiendo su verdad. Es creador de todo, soberano y es Dios. Y cuando no estoy creyendo esto, estoy prefiriendo mis razonamientos vanos, dice Romanos 1. Al ver el vacío que causa vivir para mí y para otros, al encontrarme con la verdad que Dios controla todo, que no encuentro explicación muchas veces para mi sufrimiento o incluso de la insatisfacción en el éxito, al saberme sola, traicionada, en medio de dinero o no tener dinero, y encontrarme con la verdad que esto no me completa, es cuando una persona está siendo llamada por Dios a ver toda esta incapacidad y esta insatisfacción en su vida. ¿Y para qué? Para que vea a quien todo lo completa, todo lo satisface y que es todo lo que necesita su alma. Lo que no entiendo me lo va a explicar en su palabra y ya no voy a seguir persiguiendo respuestas a mi dolor, sino que voy a aceptar la realidad del pecado y voy a empezar a perseguirlo a Él, a Cristo. Entonces, cuando esto empieza a suceder en nuestras mentes y corazones, que es la mala noticia, el Espíritu Santo de Dios está viniendo a despertarnos y eso es una maravillosa noticia. Entonces, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Después de haber oído las malas, de que estamos alejadas de Dios, bajo la ira de Dios, del Dios creador, soberano, poderoso, maravilloso del universo. Las buenas nuevas es el mensaje que habla de Jesucristo. Y ese mensaje dice que Jesús es el Hijo de Dios, que se hizo hombre para ofrecer un sacrificio perfecto, completo y santo ante su Padre, al morir y resucitar al tercer día, según estaba escrito, para salvar a los pecadores de este mundo y restaurarlos a una relación con Dios eternamente. Resumido, lo puedes leer en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Solo por creer en su sacrificio, en la persona de Cristo como mediador entre Dios y los hombres, porque Él nos representa delante de Dios, con su vida de devoción y dependencia delante de Dios, su obediencia y su vida sin pecado. Cuando escuches esta buena noticia, ¿cómo vas a responder a esta verdad? Está escrita en la palabra, creyéndolo. No te pide obras, no te pide tu buen currículum, no te pide cuán exitosa eres. Te pide que creas en esta verdad espiritual que tiene sus consecuencias externas, pero
no te pide otra cosa más que creas en esta verdad, rindiéndote todos los días a esta verdad, no solo ese día que sentiste una emoción o que sentiste la convicción, sino todos los días nos necesitamos rendir a esta verdad. Apartadas de Él, nada podemos hacer y sin Él nada somos. Sin Él andaremos vagando, buscando sentido, andaremos perdidas, buscando pertenecer, andaremos imitando a ese ideal de nosotras y nuestra vida irreal. Andaremos poniendo esperanza en aquello creado que vemos que alguien, ¿verdad? Porque es más fácil creer lo que vemos que a alguien, y ese es Dios. Así que hablemos de esto. Este es el fundamento, y este es el fundamento que todas las escrituras nos hablan. Quizás creas todo esto y es bueno, somos familia entonces, pero mientras esperamos que Él venga por nosotras para vivir con Él eternamente, donde ya no habrá llanto, dolor ni lágrimas. ¿Cómo lo vamos a vivir diariamente? Necesitamos estar apercibidas que estamos en una batalla. Sí, es una batalla espiritual, pero no necesariamente como algunos los enseñan. Sí, Satanás es el tentador, es un mentiroso, pero este no obra si Dios no le da permiso en nuestras vidas. Nuestros pecados no confesados en ese ámbito de obscuridad, él reina, Satanás. Pero nuestro pecado es nuestro peor enemigo. Él mora dentro de nosotras, ese pecado. Dice Romanos 7, Satanás no mora entre nosotras si el Espíritu Santo está en nosotras. Sin embargo, sí es un engañador porque procede de la maldad pura y constantemente nos miente en que es mejor amarnos a nosotras o perdonarnos a nosotras, satisfacer todos nuestros deseos, engañando que allí está la verdadera felicidad. Y claro, vivimos en un mundo corrompido hasta el centro del pecado. El sufrimiento es consecuencia de Génesis 3, por tanto lleva el sello a todo lo que hacemos y nos hacen y vemos. ¿Y sabes qué hace el hombre? Huye a lo creado y no a Dios. Aún siendo cristianas, somos religiosas de orar y decir a otros que estamos confiando en Dios y de hacernos ídolos en quienes ponemos nuestra confianza. Este es el pensamiento de Romanos 1 del 17 en adelante y tú lo puedes leer claramente. Cuando corremos a lo creado para consolarnos, refugiarnos, nos envanecemos de nuestros razonamientos y Dios nos entrega a nuestras pasiones. Este es su método para que veamos que esos ídolos que construimos en nuestra mente no nos ayudan, no nos llenan, no nos darán lo que prometen. Entonces finalmente huimos al Señor en arrepentimiento. ¿Ves? Es esto, es la misma historia. Yo huyo de Dios en vez de acercarme a Él. Y cuando huyo de Dios, entonces soy presa fácil de los lobos, cualesquiera y como quiera que se vean. Fíjate, el arrepentimiento no es más que reconocer lo que soy y hago cuando dejo de confiar en Él. Como el pueblo de Israel, cuando Dios le llamaba la atención, le advertía del juicio si no dejaban su idolatría, se refugiaban en la aceptación de las naciones paganas como Egipto, Asiria y Babilonia. Hacían alianzas con ellos por renombre, por dinero, por evitar ser conquistados. Y al final, ¿qué hizo Dios? Los dejó sin nombre, los dejó sin dinero y fueron conquistados. Porque en lo que confiamos, de eso vamos a recibir. ¿Pero esto lo hizo Dios porque Dios es malo? No, por supuesto que no. Dios es bueno y lo hizo porque era la única manera de que este pueblo entendiera que necesitaba regresar al Señor y nosotras no somos nada diferentes al pueblo de Israel. Hasta aquí parece que lo que quisiera es desanimarte o traerte de verdad todas las malas noticias, pero es para darte un panorama, para poder hablar y recibir de verdad lo que es la esperanza. Porque ¿dónde ponemos la esperanza? La esperanza es lo que espero, ¿verdad? Es la meta, es lo que espero, lo que estoy viendo, lo que anhelo, lo que estoy esperando. Y la confianza es la convicción de eso que estoy esperando. Por eso se dice que su sinónimo es la fe. Cristo
en nosotras es la esperanza de gloria. Y nota que en nosotras es una frase sumamente importante. Cristo nos ha sido dado por gracia como la meta, nuestra esperanza de gloria, como lo que espero, nuestra esperanza de gloria. Y yo debo responder en confiar y creerlo. Pero esto solo si Él está en nosotras, si estamos unidas a Él. Y es cuando el Evangelio toma la relevancia más importante. Y Él está en nosotras si el Evangelio es nuestro mensaje todos los días. La esperanza que tenemos no es basada en solo pertenecer. Y esto es en estar yendo a la iglesia, en estar haciendo actividades cristianas o que se ven cristianas. No solo es en que yo pertenezco a un lugar, sino que es basado en todo lo que implica vivir el mensaje del Evangelio, que es todo lo que brevemente te he dicho antes. Y eso que no hemos hablado todavía acerca de las relaciones por medio de las cuales podemos vivir el Evangelio, que es la familia de la fe que Dios nos ha dado. Pero mientras sigamos, ¿cómo ponemos la esperanza en otras cosas? ¿Cómo se ve en nuestra vida diaria? Cuando nuestra cosmovisión está afectada por pecado no confesado, mientras más tiempo pase sin que lidies con la raíz del pecado, no solo el comportamiento, no solo lo externo, más insensible te vas a volver y más presa fácil de confiar en todo lo que no dice su palabra. ¿Cómo el pecado de mi esposo me muestra en qué estoy confiando? ¿En él? ¿En su cambio? ¿En lo que su cambio me otorga? ¿En lo que sus palabras me definen? ¿Dependo de su amor? ¿En que nadie se entere de lo que está pasando en mi matrimonio? ¿En que me dé la razón siempre? ¿En que me dé esto, que me dé lo otro? ¿Será que estoy confiando en Él? Cuando Él no me da esas cosas, ¿cómo yo voy a reaccionar? ¿Vacía? ¿Me siento como que algo me hace falta? ¿Cómo me siento cuando estas cosas ya no están sucediendo? ¿O cuando Él cambia? ¿Cómo el pecado de otros me muestra en qué estoy confiando? Busco su aprobación, me culpo, asumo y murmuro, me quejo y aparento, no perdono, guardo resentimiento. ¿Cómo mi pecado me muestra en qué estoy confiando? ¿El despido injusto de un trabajo? ¿Que otros se enteren de mi pecado? ¿Guardar las apariencias? ¿Me emocionan los likes? ¿Trato de ser relevante en vez de ser fiel a Dios? ¿Pienso más en lo que quiero, anhelo y deseo que en lo que Dios dice? ¿Me enojo con frecuencia porque no sucede lo que quiero? ¿Me gusta tener la razón? ¿La ansiedad me acapara cuando no puedo controlar las cosas? ¿Huyo a tristeza y anhelo del pasado donde me iba bien? ¿Quién está en el centro de todo esto? Tú y yo. Mira, y esto no es una condenación, es una exhortación, es abrir los ojos a que veamos todo el panorama. Porque al final lo hermoso de ver esto es que podemos verlo. Imagínate que siguiéramos en esas, pensando que así es como se vive o así es la vida, así nos tocó, porque mis padres así fueron, porque nací en este país, porque no hice, porque mi esposo no hizo, porque mi jefe, porque mi maestro. La bondad de Dios está en ver nuestro pecado, ver lo horrible que es, ver las implicaciones espantosas que tiene para refugiarnos en Él. Quien nos ama, no nos desprecia, no nos condena, porque Cristo, nuestra esperanza de gloria, ya fue juzgado por todo esto, despreciado por todo esto. Su amor no nos deja como estamos, su amor nos cambia y nos da esperanza. El mundo define esperanza como algo abstracto en lo que pones tu mirada. Casi siempre es uno mismo o un ideal altruista. Pero la Biblia define la esperanza como la obra consumada de Cristo. No se trata de nosotras, sino que solo seamos receptoras de su esperanza. Poner la mirada arriba no es una cita bonita nada más. Es precisamente porque de allí viene nuestra esperanza, nuestro oportuno socorro.
Para terminar, quiero dejarte estos pasajes en Hebreos 11. Mira, la esperanza que ellos tenían es la misma que tenemos nosotras. Esa esperanza no es abstracta, es real. Esa esperanza no es una idea fantasiosa e inalcanzable porque no hicimos nada para merecerla. Está allí y podemos tenerla por su gracia. Mira lo que dice Hebreos 11, del 8 al 10. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Mira lo que dice, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Todo lo que él estaba haciendo antes era porque él esperaba en Dios, esperaba lo que Dios había dicho. Él esperaba en la promesa de Dios. Estos hombres del Antiguo Testamento se salvaron por fe, al igual que nosotras. Tenían la esperanza de lo prometido y aguardaron con paciencia. Pero aún dice Hebreos 11, versículo 13, todos estos murieron en fe, ahí está la respuesta, sin haber recibido las promesas. ¿Qué es esto? Pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, fíjate, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Antes de seguir leyendo, solo nota estas palabras. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. ¿Qué es lo que escuchas hoy? Que Dios tiene que cumplirte todo, y lo tienes que ver, porque de esta manera, cuando tú lo ves y cuando tienes la certeza que Dios va a cumplir todas las promesas en tu vida, en este tiempo, ahora, o porque alguien lo decreta, porque alguien lo dice, entonces Dios sí está obrando a tu favor. Eso no es cierto. Estamos creyendo lo mismo que se ha dicho en el mundo secular. Tienes que hacer algo para recibir. Por supuesto que no. Por supuesto que tenemos que vivir en fe. Pero estos hombres murieron en fe. Lo está diciendo la palabra. Sin haber recibido las promesas. Pero las vieron desde lejos y aceptaron con gusto. Porque confesaron, por supuesto, nosotros no somos de este mundo. ¿Verdad? Somos peregrinos, como también lo dice 1 Pedro. Entonces dice el versículo 14, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Porque este mundo no es el nuestro, hermanas. Y si en verdad hubiera estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. ¿Ves el versículo 15? Ellos no estaban pensando de dónde salieron, ellos estaban viendo lo que el mundo ofrece, porque entonces hubieran tenido que regresar, como el pueblo de Israel que anhelaba la carne, que anhelaba las cebollas, sin haber tenido la fe de a dónde Dios los llevaba. Pero, dice el versículo 16, en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. La esperanza no nos augura recibir aquí y ahora. La esperanza nos da una meta, un motivo. El nuestro no es algo imaginario, es real. Nuestra actitud es de fe y de confiar y de esperar, porque nuestro objeto de fe es Cristo Jesús. Colosenses 1, 24 al 27 dice, versículo 24, ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes. Este es Pablo hablando. Y de verdad sorprende las palabras de Pablo cuando vas leyendo verso por verso. Ahora me alegro de mis sufrimientos. ¿Quién les diríamos eso, verdad? Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia.
Maravilloso Pablo. Versículo 25. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Versículo 26. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Versículo 27. A estos quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. De aquí viene el contexto de esta palabra. Si conocemos a Cristo, tenemos esperanza. En medio del sufrimiento, tenemos esperanza que aquí no termina todo. Que un divorcio no es la última palabra, que una noticia de cáncer no es la última palabra, que la muerte de tu esposo, de tu hijo, de tu padre, de tu madre, amigo, hermano, aún siendo doloroso, y Dios te acompaña en tu dolor, es tu refugio, es tu consuelo, pero no es la última palabra, que la escasez no es la última palabra, que las adicciones no tienen la última palabra sobre ti ni te definen, que el gobierno, las pandemias, nada tiene la última palabra, solo Cristo, y su palabra permanecerá, porque de Él se trata todo. Y a nosotras nos ha hecho conocer las riquezas de su gloria, no las materiales acá, sino aquellas que veremos por la eternidad, pero que hoy tenemos como primicias gracias a la morada del Espíritu Santo de Dios en nosotras. Sus frutos, la evidencia de que en medio del sufrimiento podemos alabar al Señor, es porque Él mora en nosotras. La evidencia que aún le alabamos y corremos a Él es porque Él nos sostiene. Tenemos esperanza porque Él está vivo y pronto regresará. Él es la esperanza del Evangelio. Así que si lo meditas de esta forma y si lo piensas de esta forma, no solo Pablo está hablando y diciéndoles a la iglesia de Colosas, no solo les está recordando quién es el centro, que no es Cristo más algo, que no es Cristo más mis obras, que no es Cristo más mis deseos, que no es Cristo más reglas, que no es Cristo más mejores comportamientos. Absolutamente solo Cristo. Él es en nosotras la esperanza de gloria, y es una esperanza que ningún ser humano nos puede fabricar, nos puede dar. Es una esperanza real, es una esperanza que aún en los momentos difíciles que podamos dudar, en las circunstancias dolorosas o cuando aún nuestro pecado nos pueda engañar diciendo que no hay esperanza, que de verdad lo que estás pasando es lo más terrible que puedes pasar. Hermana, Dios nos ha salvado de lo más terrible que pudimos pasar y que hubiésemos podido pasar, y es que Cristo lo tomó en la cruz. Nosotras hemos sido justificadas, no hay culpa delante de Dios, porque Cristo amado la quitó por nosotras con su obra. Así que medita en estas preguntas que te hice al inicio, medita cada vez que leas algo que te está infundiendo una esperanza, piensa si es la esperanza que te está llevando a ver a Cristo o te está llevando a ver a ti, porque la verdadera esperanza del Evangelio es Cristo Jesús. Ha sido un gusto meditar de su palabra contigo. Si te son de bendición estos audios, compártelos. Oro que sea de edificación y el amor por su palabra crezca cada vez más en ti como fruto, que eres su hija, que ama su verdad y anhela ser una mujer que habla verdad, porque lee su Biblia, que apunta a Jesucristo revelado en toda la Escritura. Un fuerte abrazo, querida hermana, y nos escuchamos pronto. Que Dios te bendiga y te abrace con su amor incomparable. Tengas fuerzas esta semana y que vayas y leas su palabra. Y recuerde siempre que la esperanza de gloria es Cristo Jesús.